Bueno, este video es en respuesta a uno de los puntos que me fueron preguntados en la actividad 7, el punto A. Entonces dice, la actividad, resolver los problemas planteando la ecuación correspondiente. Entonces, el enunciado dice, o sea, a medida que uno va leyendo el enunciado, hay que ir planteándolo o pensándolo cómo puede ser. Entonces, para eso tenemos que identificar como palabras claves. Como el principio dice, el triple. Ya comienza diciendo el triple. Cuando hablamos del triple, nos suena a, ya conocemos otras como el doble, el triple, cuádruple, el quíntuple, sextuple. Sabemos que cuando decimos el doble, estamos hablando de algo que es por 2. Si decimos el triple, estamos hablando de algo que se multiplica 3 veces. Si hablamos del cuádruple, 4 veces. Si hablamos del quíntuple, 5 veces. En este caso, tenemos que identificar que este es un dato sumamente importante, ¿sí? Sabemos que algo va a estar multiplicado por 3. Todavía no sabemos qué, pero es parte de la ecuación. Entonces dice, el triple de quién, de la anterior de un número. Entonces, acá algo muy importante que también está surgiendo. Y fíjate que yo estoy haciendo preguntas. Le estoy haciendo preguntas al enunciado. Yo sé que alguien va a tener un triple, pero ¿quién va a tener ese triple? El anterior de un número, o sea, todo esto. Entonces esto es algo que hay que descubrir quién es. Pero como dice el anterior de un número y no sabemos quién es ese número, entonces vamos a suponer que ese número es una incógnita. Todo esto no sabemos quién es, ¿sí? Es como un signo de pregunta, entonces es una incógnita. Una incógnita, vamos a ponerlo así, una incógnita, algo que yo no sé, lo podemos escribir como X. X es un número que yo no conozco. Entonces, podemos ir armando la ecuación de esta forma. Sabemos que esta incógnita, ese número que yo no conozco, ¿cómo lo voy a armar? Porque dice el anterior de un número. Entonces, yo sé que si hablamos de un número cualquiera sea, yo lo puedo nombrar como X. Pero en este caso no me está diciendo un número cualquiera, me está diciendo que a ese número cualquiera es el anterior. ¿Cómo descubro yo el anterior de un número? ¿Cómo descubro yo que tengo que encontrar el número que vino antes de ese número? Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Entonces yo digo, vamos a decir que yo tengo el número 6. ¿Cómo descubro yo qué número vino antes de 6? Y bueno, simplemente le resto 1, ¿no? Entonces, esto 6 menos 1, 5. ¿Es correcto? Sí. Porque si yo estoy buscando el anterior de 6, le resto 1 y encuentro el 5. Y el 5 correctamente viene antes del 6. Si yo quiero descubrir el número que viene después, en este caso vamos a usar el mismo ejemplo. Si yo quiero descubrir el número que viene luego de 6, ¿qué hago? Y lo contrario, le sumo 1. Y esto me da 7. ¿Y es correcto? Sí, es correcto, porque 7 viene después de 6. Entonces, en este caso, el anterior de un número, yo aunque ese número no lo conozca, porque es X, sé cómo tengo que armarlo, sé cómo tengo que armar la ecuación. Yo en este caso no lo tengo a este número, no es un número específico, simplemente es una incógnita. Pero sé cómo debo armar la ecuación para encontrar el número anterior y a ese número le resto 1. Entonces, a X le resto 1. El número que sea, no importa. De esta forma, yo voy a encontrar al anterior de un número. Después descubriremos si este número era 7, 8, 10.000, 1.000.000. Pero
Cuando yo le reste 1, voy a encontrar el anterior. Ahora, dice que a esto, al anterior de ese número, se le encuentra luego el triple. Entonces, ya sabíamos que a ese número que yo no conozco, lo tengo que multiplicar por 3. Bueno, y acá ya tengo a ese número que yo no conozco, pero está en esta forma. Y a este número, cuando yo lo encuentre, lo tengo que multiplicar por 3. ¿Está bien? ¿Se entiende? El anterior de un número que todavía no conozco, lo multiplico por 3 porque es el triple de ese número. ¿Está bien? Entonces sigo con la oración. Y entonces luego me dice, es igual, y ya esta es otra palabrita clave, pues ya me está diciendo que esto es igual. Entonces nada, simplemente todo esto es igual y seguimos con lo que dice. Al mismo número, o sea, al mismo número, ¿quién es ese número? Y volvemos a lo mismo. Ese número es un número que yo no conozco. O sea, ese número es X. Entonces, volvemos a lo que dice. Es igual al mismo número, o sea, a esta X que no conozco. Entonces lo voy escribiendo. Es igual a ese número, es igual al mismo número, pero ¿cómo está ese número? Y está aumentado, fíjense en esta palabra, aumentado, súper importante, es una palabrita clave. Aumentado. ¿Qué significa que está aumentado? Cuando algo nosotros decimos, no, sí, aumentó un 7%, no, sí, aumentó 10.000 pesos más, no, sí, aumentó 8 pesos más. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué cuenta estoy armando para decir aumentó tanta cantidad? Entonces, aumentar es sinónimo de suma. Esto es una suma. Aumentó. ¿Cuánto aumentó? Y 7 unidades, o sea que aumentó 7. ¿Está bien? Entonces, volvemos. Ese número que no conozco está aumentado en 7 unidades. Entonces, este número que no conozco aumentó ¿cuánto? Y a ese número hay que sumarle 7 unidades. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el número que cumple esta función? Entonces, ya tengo armada, fíjate que ya terminé, la oración terminó acá. Ahora luego hay que descubrir quién es ese número. Y bueno, entonces tengo que resolver la ecuación, ¿está bien? Entonces, vamos a hacerla. Recuerden que esto es una distributiva. Entonces, 3 por x, 3x, 3 por 1, 3, más por menos, menos, es igual a x más 7. Entonces, dejamos las x de un lado, 3x, esto pasa en negativo, es igual a 7 y pasamos esto, recuerden, las x de un lado y los números del otro. Esto como está negativo pasa de manera positiva. Perdón, acá 3. Ahí está. Entonces, 3 manzanas menos una manzana son 2. Pero son manzanas, así que tiene que tener el X. 7 más 3 son 10. 10 dividido 2. X es igual a 5. Ese número que yo estaba buscando es 5. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa me preguntan.